Buen día, chicos de primero de secundaria. Bienvenidos a nuestra clase virtual de razonamiento verbal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema nuevo llamado la antonimia. Vamos a empezar. A ver, em- eh, vamos a hablar sobre su concepto. Antonimia. ¿Qué significa antonimia? Antonimia no es nada más que estamos hablando de los antónimos, ¿sí? Vamos a ver con su concepto, dice. La antonimia, o llamada también antónimos, es una relación de tanto semántica que la cual se establece entre palabras que tienen significados totalmente contradictorios, o sea, opuestos. Un ejemplo es bueno, malo, frío, calor, alto, bajo, ¿no? Son totalmente opuestos. Se escriben diferente, se pronuncian diferente y tienen significados diferentes. Tenemos tipos. Los tipos de antónimos son antónimos graduales. ¿Qué son los antónimos graduales? Son aquellos que pueden establecer gradación, es decir, intensidad en el significado de las palabras. Esto va a pasar de forma también contradictoria porque estamos hablando de antónimos. Por ejemplo, grande es pequeño, ¿no? Va aumentando de lo mayor a lo menor, ¿no? Otro ejemplo, bueno y algo más, un significado un poco más intenso es malo. Aquí te he puesto una nota en color rojo. ¿Qué te he puesto? Dice, aunque grande y pequeño son contrarios, entre ellos algo puede ser mediano. Ajá, ¿es verdad? Como entre bueno o malo, también puede ser regular. Entonces ahí también encontramos antónimos graduales. Yo podría decir grande, también puedo decir mediano y pequeño. Va bajando. Aquí también. Bueno, regular y malo. Va bajando, ¿no? De lo mayor a lo positivo a lo negativo. Esos son los antónimos graduales. Es decir, nos habla de la intensidad en el significado de las palabras de forma opuesta. Los antónimos complementarios, ¿qué nos dice? Nos habla de que son palabras o son antónimos que tienen su contrariedad. ¿De qué forma? Complementaria. Es decir, se complementan entre sí, dependen del uno y el otro. Por ejemplo, vivo, muerto. Entonces, ¿estás vivo o estás muerto? Sano, enfermo. No puedes estar sano y a la misma vez enfermo. Por lo tanto, se complementan. Es decir, tienen una relación opuesta. Por eso aquí te he puesto una observación. Se está vivo o se está muerto. O se está sano o se está enfermo. Una de dos. Entonces, las dos al mismo tiempo no podrían ser, sino eh, uno es uno o es otro. Uno es complementario, porque es una relación complementaria de forma opuesta. ¿Sí? De forma opuesta. Tercer tipo, tenemos antónimos recíprocos. ¿Qué son los antónimos recíprocos? Su mismo nombre lo dice. Reciprocidad. Quiere decir que tú das y recibes algo a cambio. Pero en este caso hablamos de antónimos, de palabras, significados. Por ejemplo, padre, hijo, ¿no? Si eres padre, por lo tanto, tienes que tener un hijo, ¿no? Padre se le llama al que tiene un hijo. Lo mismo pasa con hijo. Tú eres hijo porque tienes un padre. Por lo tanto, es algo recíproco. Se da mutuamente. Otro ejemplo, comprar, vender. Tú compras y te venden. Y lo mismo pasa de la forma contraria. Tú vendes porque
significa que alguien te está comprando. Entonces es algo recíproco, ¿sí? Se da entre los dos. Es decir, hay una devolución. Una devolución en que en el significado de las palabras, de forma opuesta. Acá hay otra observación. Si alguien es padre, alguien tiene que ser hijo. Si alguien compra, alguien también vende. Aquí te lo he puesto para que te des cuenta y te acuerdes. Clases. Tenemos también clases de antónimos. Las clases de antónimos están divididos en dos. Antónimos gramaticales y los antónimos lexicales. En los antónimos lexicales nos habla aquí de los prefijos. Aquí toca el tema de los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son pequeñas partículas o también son sílabas. Ojo, estoy diciendo sílabas o partículas, más no palabras. No son palabras, ¿ya? Los prefijos no son palabras, son sílabas. Estas sílabas tienen un propósito o una función dentro de una palabra. Estos prefijos se anteponen a una palabra, que la cual el propósito es darle un significado opuesto. Es decir, te va a negar la palabra si tú antepones estos prefijos. Es decir, siempre los prefijos van a ir adelante, no después, no intermedio de la palabra, no. Siempre los prefijos se van a poner adelante de las palabras, que la cual le va a dar la función de negación. Por ejemplo, los prefijos que tenemos aquí son dis, in, des, a y ante. Dis significa oposición, in, negación, des también negación, a es sí o falta de algo y anti es contra. Si te das cuenta, mira, esos prefijos que te están dando a entender algo negativo, opuesto. Por lo tanto, se están tomando dentro de los antónimos. En el caso de las clases de antónimos, ¿cuál es la clase? Antónimos gramaticales. Aquí tenemos ejemplos. Inteligible. Si nosotros anteponemos, mira, aquí te he subrayado los prefijos, que son estos, ¿no? Con i, negación. Si nosotros, aquí está la palabra inteligible, la palabra normal. Pero si nosotros anteponemos, mira, adelante, hemos puesto de la misma palabra el prefijo in. Entonces ya no sería inteligible, sería ininteligible, que significa opuesto, ¿ya? Falta de inteligencia. Finito. Finito también, anteponemos el prefijo in. Finito es algo que tiene fin, ¿ya? Estamos hablando de fin. Y lo opuesto, ¿por qué vamos a hablar sobre lo opuesto? Porque lo estamos anteponiendo el prefijo in. Automáticamente ya lo contradice. Infinito ya sería algo que no tiene fin. Por lo tanto, lo antepone y lo niega. ¿Sí? Acatar. Lo opuesto de acatar, desacatar. Es decir, estamos anteponiendo ya no el prefijo in, sino el prefijo des. También significa negación. Entonces lo anteponemos a la palabra acatar y sería desacatar, que significa violar las normas, ¿no? O las leyes. Cromático. Cromático es color, algo colorido. Si anteponemos la letra, el prefijo a cromático significa sin color, no tiene color, ¿ya? Esos son esos son de los prefijos dentro de los antónimos, ¿sí? Aquí, ahora tenemos los antónimos lexicales, la otra clase de antónimos. Estamos en clases de antónimos. Ya vimos la primera que era antónimos gramaticales, ahora estamos hablando de los antónimos lexicales. Los antónimos lexicales nos habla de antónimos absolutos otra vez. Ahora, los antónimos absolutos hablábamos de que son antónimos que en su relación tienen o expresan una idea totalmente o exactamente contraria. Egoísta, altruista. Altruista es una persona que da, una persona bondadosa. Prólogo significa la palabra, lo opuesto de epílogo. ¿Sí? Prólogo, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo que, como una introducción. Y epílogo ya sería una conclusión.
Inhumar, lo contrario es exhumar. ¿Qué significa inhumar? Inhumar es enterrar o sepultar. Y exhumar significa desenterrar algo. Anteponer, su opuesto es posponer, ¿no? Anteponer quiere decir que vas a hacer algo antes de la fecha o antes o adelantándote a algo. Y posponer quiere decir postergar, dejarlo para después. Aquí también te he puesto una nota. Los antónimos formados por prefijo de negación son por lo general antónimos absolutos. ¿Por qué te dice antónimos absolutos? Porque si te están hablando de que los antónimos absolutos son totalmente contradictorios, los prefijos te ayudan a eso. Te ayudan a que la contrariedad sea perfecta o sea más clara. Los prefijos. Por ejemplo, salubre. Salubre, ¿qué quiere decir? Algo sano, algo que está bueno, algo que está inmune a las bacterias. En cambio, mira, aquí hemos puesto el prefijo in, automáticamente lo está negando. Quiere decir que ya no estamos hablando de algo sano, sino estamos hablando de algo podrido, algo malogrado. Entonces, por eso te está diciendo aquí como una nota, que la mayor parte de los antónimos absolutos contienen prefijos. Se utilizan los prefijos, porque los prefijos te van a ayudar o van a ayudar a los antónimos absolutos a que su oposición de significados sea muy clara y muy precisa, ¿no? Eh, social, por ejemplo, social, antisocial, ¿no? Así de fácil. Social, antisocial. Entonces, ya automáticamente ¿qué prefijo se ha utilizado aquí? Anti, ¿no? Anti sería el prefijo. Por lo tanto, aquí te lo voy a marcar para que te des cuenta. El prefijo anti es el que automáticamente está negando a la otra palabra. Aquí también te lo voy a marcar el prefijo in, que es el prefijo que ha utilizado los antónimos absolutos para, para oponer al significado. Entonces, ahí nos damos cuenta la función de los prefijos, ¿sí? Repito, no se olviden, los prefijos no son palabras. Por favor, eso sí ténganlo muy en claro. Los prefijos no son palabras, son sílabas o pequeñas partículas. ¿Por qué te dicen pequeñas partículas? Porque son individuales, es decir, son ajenas o carecen de significados por sí solos. Por ejemplo, anti. Si yo digo anti, ¿qué te da a entender? ¿Qué significado? Ninguno. Por ejemplo, mira, vamos a los prefijos de nuevo. Si yo quiero utilizar el prefijo dis, a ver, dis, ¿qué significa dis? Ya, yo sé que es oposición, pero por sí solo tiene algún significado en sí, como por ejemplo bueno, entonces no tiene significados por sí solos. Y solito, no, claro, te dice negación porque vas a anteponerlo a una palabra, más no solo. Solo no significa absolutamente nada. Por lo tanto, no son palabras, son sílabas o pequeñas partículas. Pequeñas partículas también se le dice porque también, mira, encontramos una letra, también podría ser un prefijo, ¿no? Acromático, aquí lo utilizamos. Entonces, no se vayan a confundir. Los prefijos no son palabras, son sílabas o pequeñas partículas que por sí solas no cumplen un significado o no tienen función de palabra, sino que tiene que estar acompañado anteponiéndolo a una palabra para que recién adquiera un significado, pero siempre va a depender de palabras, ¿sí? Aquí tengo los antónimos relativos. Los antónimos relativos también ya lo hemos hablado anteriormente, pero aquí te está hablando de antónimos relativos que van a ser su contrariedad un poco más variable. Por ejemplo, abundante, su antónimo, mira, aquí te lo he puesto para que te des cuenta. Si yo digo abundante, su antónimo absoluto que es directamente fácil de reconocer es escaso.
Pero si yo te estoy diciendo relativos, sería algo variable, es decir, está intermedio. El variable quiere decir que es intermedio, ¿ya? Ni para allá ni para acá, sino es intermedio. Por ejemplo, abundante, escaso, ¿no? Son antónimo absoluto. Pero si yo te hablo de relativo, que sería suficiente. ¿Suficiente qué quiere decir? Que no es ni mucho ni poco. Por ejemplo, no es ni abundante ni escaso. Aquí, egoísta, su antónimo absoluto directamente. Altruista, ¿no? Es como decir bueno, malo. En este caso, malo, bueno. Pero si yo te hablo de antónimos relativos, es decir, solidario, quiere decir que no das mucho ni tampoco das menos. Opulencia, su antónimo absoluto, o sea, directamente, su antónimo más claro es miseria, ¿no? Automáticamente, miseria. Opulencia y riqueza, ya esa palabra ya la hemos estudiado también en los sinónimos, así que lo vuelvo aquí a tomar para que te acuerdes, ¿sí? Opulencia es riqueza, entonces lo contrario es miseria. Eh, y su antónimo relativo es decir pobreza. No eres ni tan rico ni tan miserable. Pobreza quiere decir que puedes tener una casa, pero no puedes tener dinero. Entonces, está en medio del significado de las dos palabras que están al costado. Inflación, deflación. ¿Qué es inflación? Cuando la bolsa de valores, en este caso, por ejemplo, economía, cuando hablamos de una bolsa de valores, estamos hablando de la economía de un país, ¿no? De un estado. Entonces, inflación es cuando los precios o la bolsa de valores suben, ¿no? Y deflación cuando baja. ¿Y cuál sería el antónimo relativo? Estabilidad. Estabilidad quiere decir ni baja ni sube tanto. Se establece o se mantiene en un punto medio. Por lo tanto, esos son los antónimos relativos. ¿Ya? Ahí, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de identificar los antónimos relativos y los antónimos absolutos. No se olvide que los antónimos absolutos siempre sus antónimos, su palabra contraria, siempre va a ser puntual, clara, precisa, ¿no es cierto? Y los antónimos absolutos van a ser variables, es decir, tienen un punto medio, esa es la clave, tienen un punto medio, ni mucho ni poco, ni alto ni bajo, es un punto medio, ¿ya? Bien, creo que ahí ya un poquito como que se entiende. Bueno, esa es en sí la teoría de los antónimos. Es un poquito extensa, pero yo creo que está entendible, se puede entender, es fácil. He tratado de ponerles palabras o terminologías fáciles, acomodables a su lenguaje, para, para que lo puedan entender, ¿sí? Con un nivel un poco medio, un poco relativo. Vamos a utilizar aquí ya los antónimos. Tengo aquí, he utilizado un lenguaje relativo, es decir, se entiende, tiene un nivel de entendimiento claro, un poquito claro, ¿no? Ni tan confuso ni tan variado, ¿no? Sí, es un poquito entendible. Muy bien, entonces ya vimos tipos y vimos clases, ¿no? Tipos solamente tenemos tres y clases tenemos dos. Y dentro de las clases se dividen tanto los gramaticales, los prefijos y los antónimos lexicales están los antónimos absolutos y los antónimos relativos, ¿sí? No hay que olvidar que los antónimos absolutos también se van a tener en cuenta o tomar en cuenta los prefijos. ¿Por qué? Porque los prefijos te van a ayudar a mantener esa contrariedad muy clara, muy precisa. Esa es la idea que quiero recalcar y para que ustedes se acuerden. Muy bien. Ese es el tema del día de hoy, chicos. Así que espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. ¿Ya? Y nada, agradecerles por el tiempo que se van a tomar en escuchar este vídeo y lo más importante, resuelvan sus tareas, ¿sí? Esa base de esto. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase.